Bueno, y hoy con motivo del Día de la Lucha contra el Hostigamiento Sexual en el ámbito laboral, el Ministerio de Trabajo está realizando un interesante operativo en varios restaurantes y locales del centro de Lima. Eduardo García, director regional del Ministerio de Trabajo, dio algunos detalles sobre este operativo y también precisó que si alguien es víctima de acoso puede denunciar ante su misma empresa o puede comunicarse a la línea 1819, donde también recibirá asesoría. Las empresas están obligadas a tener canales de atención, un procedimiento de denuncia y atender rápidamente cualquier denuncia de acoso sexual laboral. La norma ya establece que ellas pueden presentar su queja ante las empresas, pero las empresas por lo general no tienen implementado este servicio. Lo que hacemos es tener la línea 1819 para que sepan que tienen un servicio de orientación, tanto legal como psicológica, y por supuesto se pueden dirigir también directamente al local del Ministerio de Trabajo. Es preciso señalar que la línea 1819 guarda la reserva del caso, ¿no? Reciben la orientación y si hubiera algún tipo de abuso, nosotros corremos traslado a SUNAFIL para que apliquen las medidas correctivas y las sanciones que correspondan, ¿no? Bueno, el acoso sexual es un delito y es penado hasta con 5 años de cárcel. Y hoy, que es el día de la lucha contra el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, es importante que la víctima sepa reconocer primero un hecho de hostigamiento, de acoso sexual laboral. Y también tiene que saber qué medidas tomar, hacia dónde acudir, qué procedimientos realizar para que esto no siga siendo un dolor de cabeza para la víctima. Nosotros vamos a conversar sobre este tema con Karina Dávila. Ella es gerente legal de BDO en Perú. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, es un día muy importante porque de cierta manera muestra el compromiso del Estado respecto a esta prevención. En buena cuenta tiene que ser un tema de prevención contra el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Pero por otro lado también invita a las empresas a que se puedan verse mucho más comprometidas en lo que respecta a este tema, ¿no? Que tanto afecta a nosotros. Es una ley que ya ha sido aprobada el año pasado y que parece que está teniendo buenos resultados. Sin embargo, sí falta aún más compromiso de parte de las empresas, falta también el reconocimiento de la propia víctima de lo que es el acoso sexual y cuál debería ser su accionar ante hechos como estos, ¿no? Claro, en realidad esta normativa data del 2003. Ha sufrido una suerte de cambios. El primero de ellos fue en el 2009, el segundo de ellos ha sido en el 2018. Es por eso que quizás ha sido tan poco, de cierta manera, tratada, tan poco publicada, que nosotros lo consideramos como algo nuevo, pero no. En sí, nuestra legislación ya establecía ese tipo de supuestos. La particularidad ahora viene a ser el entendimiento del hostigamiento sexual. En sí viene a ser un acto de hostigamiento sexual o puede ser un acto sexista. Es importante que se tenga en claro esto, ¿no? Por otro lado, también es importante que se tenga en cuenta que en sí la persona que se ve afectada no necesariamente va a tener que necesitar pruebas para efectos de demostrar este acto en el cual se siente que se encuentra inmerso. Eso es importante, ¿no? Saberlo, ¿no? Porque a veces la víctima tiene cierto temor para poder acusar o denunciar este tipo de hechos, sobre todo si tiene que hacerlo en una primera instancia con su jefe o con el gerente de la empresa donde trabaja, y cree que al no tener pruebas, pues esto no va a quedar en nada. Eso es otra cosa que teme la víctima. Exactamente. Y es importante que, en principio, no solamente un trabajador puede denunciar un tema de hostigamiento, un practicante preprofesional, un locador de servicios. Entonces, si bien es cierto, esta norma indica ámbito laboral, no solamente estamos hablando de gente contratada desde el punto de vista del régimen laboral de la actividad privada. Con respecto a tu consulta, efectivamente, no es necesario que existan pruebas y tampoco reiterancia. Solamente hay un tema de rechazo. Entonces, esta persona tiene que sentirse afectada y con ocasión a ello plantear a la entidad dentro de la empresa que corresponda. Si bien es cierto, en un principio tendría que ser el jefe de recursos humanos, pero hay empresas que quizás no lo tienen, son muy pequeñas. Quizás sea el gerente general,
quizás sea la persona encargada. Pero en buena cuenta, independientemente del tamaño de la empresa, por ejemplo, nosotros en BDO tenemos una serie de clientes que recién inician operaciones o que ya son empresas grandes. Independientemente de ellos, siempre les recomendamos que establezcan sus propias políticas, ¿no?, de este tema. ¿Y cómo es que la empresa atiende este tipo de denuncias? ¿Qué tipo de procedimientos debe tomar? Porque la víctima también teme represalias por parte de quien la está acosando, pero también teme perder su trabajo. Correcto. Que básicamente es uno de los factores, digamos, más fuertes como para no denunciar y soportar o renunciar al trabajo también, pasa en muchos casos. Correcto. Bueno, en principio tiene que haber una cultura preventiva de la empresa, porque no es lo ideal que esto ocurra. ¿Sí? Entonces tiene que establecer políticas internas en función a la propia cultura corporativa de la compañía para efectos que esos actos no se den. Pero si en caso estos se den, lo que la empresa tiene que tomar en consideración, imaginémonos que es una empresa que no tiene conocimiento de este tema y ocurre una denuncia. Tiene un plazo de 20 días como máximo para poder atender este tema. ¿Este tema qué implica? Existe una denuncia. A los 3 días tiene que correr traslado la compañía al supuesto hostigante o al supuesto hostigador. Este hostigador tendría que dar sus descargos dentro de los 5 días siguientes y luego dentro de los 10 días siguientes la empresa tendría que analizar los casos y resolver. En buena cuenta el empleador vendría a ser como un juez que tiene que analizar todos los hechos, ¿no? Claro, ¿y qué tipo de acciones se puede tomar desde la empresa? Digamos, desde apartar a esta persona que está hostigando a su víctima, la invita a retirarse de la empresa. ¿Qué tipo de medidas adoptan? No, claro, como tú bien lo mencionas, pasa por una serie de evaluaciones, se escucha a quien sería el acosador y demás, se escucha a la víctima también. Ya no es responsabilidad de la víctima presentar pruebas, sino ya la misma empresa apoya en ese sentido. Pero que finalmente, si se llegara a comprobar esto, ¿cuáles son las medidas que tendría o que ustedes aconsejan que tome la empresa? Bueno, en buena cuenta hay que establecer dos etapas. La etapa investigatoria, porque aquí también puedo establecer medidas, puedo cambiar de lugar al supuesto hostigador. Lo que también puedo hacer, puedo suspenderlo de sus labores. Pero, bueno, nosotros, si bien es cierto, no le establece la norma, nosotros recomendamos que sea una licencia, en calidad de licencia con goce de haberes, porque en principio sería una inocente hasta que se pruebe lo contrario. Estamos en una etapa de investigación. También podríamos cambiar de sitio a la persona denunciada, de que está denunciando el hecho, siempre y cuando ella lo solicite. Entonces hay ciertas medidas que sí se entienden como medidas cautelares. Entonces, pero luego de ello, cuando ya resuelve y se indica, se observa que esta persona efectivamente estaba hostigando, la normativa contempla el supuesto que sea la comisión de una falta grave y yo pueda despedirlo sin necesidad de pago de indemnización laboral alguna, ¿no? Digamos, el primer canal o lo primero que tendría que hacer la víctima es ya sea su jefe inmediato, bueno, recursos humanos, que es la vía, digamos, encargada de poder atender ese tipo de asuntos, o gerencia general. Correcto. Bueno, en realidad también muchos de nuestros clientes, por ejemplo, ¿no?, ya en el desarrollo del mercado, ya se están estableciendo canales de denuncia. Canales de denuncia que atiendan específicamente este tipo de casos. Exacto. Si bien es cierto, en sí la normativa establece que hay canales de denuncia con respecto a la comisión de actos de corrupción, igual también pueden existir canales de denuncia con respecto a indicar este tipo de hechos o denunciarlos. Sin embargo, ahí hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, yo puedo denunciar un hecho, pero de cierta manera igual yo me tengo que verme identificada, no pueden ser anónimos. Porque yo estoy denunciando que estoy siendo afectada. Claro. ¿Ok? Entonces quizás ese sea un primer eslabón, pero en realidad la cadena es un poco más larga, ¿no? Digamos, y en este proceso a las empresas, ustedes recomiendan qué tipo de tratamiento tener con la víctima, porque ya hablamos de una persona vulnerable, dañada emocionalmente, en muchos casos físicamente. ¿Cuál debería ser el trato que se le tendría que dar a esta persona? Incluso he visto casos donde se le ha tenido que dar algún tipo de licencia y también se pide el soporte psicológico por parte de la empresa, porque el hecho se está generando en el centro laboral. Sí, y ahí es una parte muy interesante, porque si bien es cierto, esta normativa regula el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, tenemos que entenderlo no solamente como el centro de trabajo, sino también como, por ejemplo, un evento de trabajo, una reunión fuera, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, porque hay muchas personas
que se ven hostigadas, pero no en su centro de trabajo, no durante su jornada laboral, sino posterior a ella, ¿no? Y bueno, con respecto al tema de las atenciones que tendría que tener el empleador respecto a los trabajadores o las trabajadoras que se ven afectados, aquí es muy importante que ellos guarden un tema de la confidencialidad del caso, que esto no pueda ser público. Exacto. Y si, por ejemplo, esta trabajadora o trabajador reúne como testigos trabajadores de la compañía, ellos también sean protegidos para que no existan represalias. ¿Sí? Y bueno, si ya estamos frente a un supuesto de una tensión psicológica, la compañía tendría que establecer dentro de su política en qué medida podría apoyar a los trabajadores respecto a estos hechos, ¿no? Y en el caso... Sí, te escucho para cerrar la idea. Todo comprende en el tema de la autorregulación de la empresa. Establecer sus propias normativas en base al piso mínimo que establezca la norma. Y cuando no ocurre eso en la empresa, cuando la víctima ha acudido al empleador, ha ido a las instancias correspondientes dentro de su centro laboral y no han atendido su denuncia, ¿qué medidas podría adoptar? Bueno, la víctima va a tener completo derecho de denunciar a la compañía dándose por despedida y de esta forma va a solicitar el pago de una indemnización por despido arbitrario. Sí. Perfecto, entonces esa es la medida, pero además justo en la nota anterior hablaban de la línea 1819, ¿no? Que la verdad es que en alguna oportunidad, si no me equivoco, en los últimos meses del año pasado hablábamos de esta línea que ya está recibiendo varias denuncias y que también de la misma manera no expone a la víctima, no le piden pruebas contundentes para poder apoyarle en ese sentido, y eso es muy interesante y es importante que la víctima lo sepa, que los trabajadores en general lo sepan, porque esto le puede pasar a mujeres y a hombres también. Efectivamente, existen casos de denuncia que, bueno, en sí el Ministerio de Trabajo ya va tratando más de 100 casos más en los últimos 2 años y bueno, es cuestión simplemente que los trabajadores sean conscientes de que en sí sobre estos temas se encuentran protegidos por el Estado y deben también estar protegidos por parte de la empresa. Si la empresa no cumple, el Estado ahí suple ese rol y la SUNAFIL viene a ser la entidad encargada para ello, ¿no? Claro, y la empresa también tiene que cumplir con informar sobre este tipo de temas a sus trabajadores, ¿no? Sobre qué medidas adoptar, hacia qué canales acudir, en qué espacios los pueden recibir para en caso se presenten estas situaciones, ¿no? Efectivamente, se encuentran obligadas a hacer capacitaciones, que obviamente muchos empresarios creen que las capacitaciones es sentar al personal con una pizarra, pero no. Estas capacitaciones pueden utilizarse todos los medios tecnológicos. La idea capacitaciones virtuales. Exactamente, exactamente. Es muy importante eso. La idea es que el trabajador esté informado sobre este tipo de hechos y que cuando ocurra sepan hacia dónde acudir, para que la finalidad es que se atienda inmediatamente, ¿no? Porque cuando o sea, de hecho me imagino yo, no me ha pasado, pero si alguien es víctima de acoso sexual, laboral, a muchos les cuesta denunciar inmediatamente, ¿no? Siempre se preguntan muchas cosas, hay mucho temor de por medio, hay muchas dudas también, si me van a hacer caso o no, a dónde voy a acudir, cuál es el canal más rápido, y si se demora mucho y qué va a pasar. Me imagino que la situación debe ser bastante complicada, pero si ya tienen clara esta información, entonces la denuncia puede llegar directamente y puede ser atendida lo más pronto posible, que es lo que se desea, ¿no? Así es muy importante el rol de las empresas para ese tipo de temas, porque siempre y cuando se podría decir desde el alto rango de la compañía, se adopte en verdad esta cultura de prevención. Yo creo que aquí la clave es la cultura de prevención. Si ya ocurren los hechos, bueno, hay que establecer medidas de mejora, pero es importante que en virtud de esta cultura de prevención los trabajadores se vean completamente, se sientan, mejor dicho, completamente con el soporte necesario, que ante el supuesto que se ocurra este hecho en la empresa, ellos van a poder ser atendidos, ¿no? Ya con la implementación de esta ley que sanciona el acoso en todas sus formas, ya se están presentando menos casos, ¿no? Ya la gente sabe qué hacer y eso es básico. Y aparte también el supuesto hostigador ya sabe que no lo puede hacer. Se limita. Exacto. Entonces, si bien es cierto esta norma, quizás muchas empresas pueden decir, bueno, ¿es una obligación más? No, yo creo que nosotros en BDO lo vemos como una oportunidad también para hacer una contribución respecto a las mismas funciones del Estado, ¿no? Eso es un beneficio para el trabajador. Así es. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias ha sido interesante conversar contigo. Karina Dávila, gerente legal de BDO en Perú, estuvo en la Central de Informaciones. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con En Primera Fila.